Buenas tardes con todas, con todos. Gracias por conectarse y por su puntualidad. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a esta segunda jornada del evento académico Defensa Pública en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Para esta jornada, para esta segunda jornada en la tarde, damos la bienvenida al magíster Byron Uzcategui, quien es juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado. Voy a dar la palabra a mi compañera Angie, quien se va a permitir hacer un resumen de toda su hoja de vida. Por favor, Angie, si le presentamos al doctor. Buenas tardes con todos y con todas. Antes de darle la palabra a nuestro ponente, nos permitimos leer entonces un breve resumen de su hoja de vida profesional. Él es abogado por la Universidad Internacional SED, tiene una maestría en Derecho Penal, especializaciones en Derecho Procesal, Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, una maestría en Derecho Penal con mención en Criminalidad Compleja por la Universidad de las Américas, un diplomado en Compliance y Gobierno Corporativo por la Universidad San Francisco de Quito. Funcionario por 14 años en la Fiscalía General del Estado, 8 años como agente fiscal de Pichincha y actualmente es juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sala especializada en corrupción y crimen organizado. Damos la palabra entonces al doctor Byron Mustafa. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Como algo de rigor siempre, pues agradecerles la invitación a la Escuela Defensorial, agradecer también al señor Defensor Público por este pequeño espacio, a fin de poder, creo que todos los operadores de justicia de alguna forma enlazarnos en esta temática que actualmente es de bastante relevancia y que incluso, conforme se decía en la mañana, pues actualmente la Defensoría Pública tiene también su unidad que va a tratar estos temas de la mano con nuestra unidad y también con la unidad de la Fiscalía, ¿no? Entonces sí es importante de cierta forma que tratemos de coordinar dentro del ámbito de nuestras competencias, pues de la mejor manera los alcances que tiene esta unidad y ciertas temáticas que son especiales, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que sería importante que entremos de lleno a lo que nos ha convocado la tarde de hoy y para eso me voy a permitir compartirles la pantalla, por favor. Me parece que ahí estamos ya viendo todos. Sí, doctor, se está compartiendo. Sí. Bueno, a ver. Lo, lo primero sería un poco, vamos a plantear cuál es la agenda que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, la temática que vamos a tratar es referente a los factores de competencia de la unidad especializada en corrupción y crimen organizado. Para esto es importante que tengamos presente estos 4 puntos que de hecho vamos a tratar a partir del segundo, cuando yo considero que ya lo que son temas de corrupción fue profundamente analizado por el maestro, por el doctor Víctor Granda. Creería que ahí no hay mayor consideración, salvo un par de cuestiones que yo quisiera aportar, para que entremos de fondo entonces a lo que sería delincuencia organizada, para poder entender esta temática y luego ya entrar entonces en la normativa, de pronto en la parte más práctica, que sería lo que quizá a todos ustedes les puede ser de mayor utilidad. Entonces, en lo que refiere al primer punto, ¿no? En lo que es el tema de la corrupción, escuché muy atentamente la ponencia del doctor Granda. Quizá recordar que como el maestro nos decía, en general, la corrupción puede ser definida como un fenómeno que es pluriofensivo, un fenómeno también que es cambiante, relacionado siempre al abuso de poder. Y quisiera yo que ustedes tal vez se lleven
como normativa de base para esta temática aquella que consta en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana para combatir la corrupción, que fueron también ya mencionadas y analizadas en la mañana. Y existen dos casos que son importantes que la Corte Constitucional ha tenido el espacio de pronunciarse. En primer lugar, en la sentencia 689 EP raya 24, en calidad, en lo que se refiere a la imputación en calidad de autores del extraneus. Como ustedes conocen, los delitos de corrupción generalmente están tipificados como delitos contra la administración pública, que son delitos especiales. Como ustedes conocen, delitos especiales, aquellos en los que se requiere que el sujeto activo sea un funcionario público o tenga alguna calidad especial. Sin embargo, ustedes recordarán que nuestra Constitución en el artículo 233 extrañamente faculta también a que aquellos particulares que sean procesados en este tipo de delitos también puedan ser imputados como autores. Entonces, de esto, el Corte Constitucional recientemente volvió a sacar una sentencia en la que ratifica este criterio y es la que me he permitido citar aquí, la 689 EP 24. Otra sentencia que es importante recordar es la 4221 IN/25. Esta, en cuanto a los temas de corrupción en el sector privado, se presentó una demanda de inconstitucionalidad por el delito justamente este de actos de corrupción en el sector privado. Y la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de esta normativa en el sentido de que justamente, a grosso modo, la lucha contra la corrupción, como se decía en la mañana, pues no es algo que se encuentra limitado solamente al el sector público, sino también es algo que está presente en el sector privado. Entonces, en esa perspectiva, pues la Corte Constitucional está muy, si se quiere, al día en la forma como se debe abordar este tema. Eso en cuanto a lo que sería corrupción. Ahora sí, vamos a lo que sería el tema de la delincuencia organizada. A ver, vamos a ver cómo se ve esto. A ver, eco. Ya. A ver. Yo sé que es complicado por la cantidad de personas que están aquí conectadas. Veo que están como 181 personas. En la mañana me parece que eran como 300. Pero voy a tratar de hacerlo un poco interactivo. O sea, realmente al azar voy a tratar de escoger a alguien para que de pronto podamos hacer un conversatorio. Espero que esté conectado y que esté atento, porque si no es un poco difícil. Eh, tal vez veo aquí de pronto a alguien que dice abogado Juan López L. Ya, por favor. ¿Está activo o no está activo? No, parece que no estaría activo. A ver, aquí veo a alguien que dice abogado Trujillo. No, tampoco estaría activo. Vamos por una tercera persona al azar. Veamos si puedo ver a alguien que esté en cámara. A ver, hay alguien que ha levantado la mano. Muchas gracias, doctor Diego Vallejo. Por favor, tome la palabra y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué entiende usted por delincuencia organizada? ¿Es un tipo penal o es un fenómeno complejo? A ver, tenemos, en nuestra legislación está tipificado, ¿no? La delincuencia organizada, pero también es un fenómeno social, pues se entiende que si el Estado no invierte en políticas sociales, empiezan a aparecer estos estados paralelos, ¿no? Donde empiezan a aparecer grupos organizados y estos grupos organizados pues tienen una estructura que debe estar jerarquizada. Entonces, para mí tiene las dos categorías, la de tipo penal por la legislación y como fenómeno social, porque son ya estados paralelos. Lo que yo entendería, Doc. Genial, doctor, le agradezco mucho. ¿Alguien más tal vez que esté por ahí? La doctora Margaret Guzmán, le acabamos de admitir.
A ver, tal vez alguien más que esté por ahí que quiera de pronto darme algún insumo adicional. Porque si no se vuelve muy aburrido. Si yo voy a hablar 2 horas, realmente no es muy productivo. Cualquiera, por favor, levante la mano porque no, realmente no les puedo ver. A ver, no sé, voy a intentar una vez más. Tal vez el doctor Camilo Bolívar, que le veo con sus audífonos. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Como delincuencia organizada, yo consideraría que es una estructura criminal muy organizada en donde tienen una planeación, una estructuración en la que tienen roles, funciones específicas, en donde hacen esa planeación para el cometimiento del delito o de delitos. Esa sería mi conceptualización. Ya, doctor. Yo quisiera que nos alejemos un poco del concepto que tenemos en el tipo penal. Sí, no. Quisiera ver lo primero que a usted se le viene a la mente cuando hablamos de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Doctor Orlando Medina, usted que tiene la mano levantada. Buenas tardes, doctores, con todos. Buenas tardes desde aquí en la Defensoría Pública de Ambato. No, al contrario, sería una opinión más, porque, no creo en el asunto de tortura, porque si hablamos de tortura es algo jurídicamente establecido. Entonces, ¿No al creen contrario, no creen en el aspecto de qué? Perdón, no le escuché. de que sean culturalmente ya que tengan una jerarquía, por decir, con normativa legal. Eso mismo se llama delincuencia organizada, porque la delincuencia actúa siempre al margen de la ley en forma clandestina. Entonces, al ser un fenómeno social, indiscutiblemente, el hecho de que la situación económica del país o del estado donde se desenvuelven, ellos tienen mayores réditos actuando al margen de la ley. Entonces, claro, internamente se pueden ellos delegar funciones, establecer roles, lo que sea, ¿no? Pero nunca van a tener una estructura jurídica como cualquier organización, fundación o alguna cuestión de esta naturaleza. Entonces, al menos esa es mi percepción y lógicamente si es que las instituciones del Estado prácticamente no actúan, es eso lo que estamos viendo y primando a nivel nacional, en donde los grupos que actúan al margen de la ley son los que están tomando preponderancia, mi querido doctor. Le agradezco mucho, doctor. Veo que hay un par de personas que tienen la mano levantada. Manténganla ahí. Quiero seguir avanzando. Lo que me acaban de decir ustedes tres me permite seguir a la siguiente diapositiva. Podemos entonces ver que coincidimos justamente con la dificultad que la misma doctrina encuentra en referencia a esta temática. ¿Sí? Como han advertido muy acertadamente, en efecto, la delincuencia organizada como tal es un fenómeno social. Evidentemente, como también ustedes han advertido, es una conducta que tiene su tipificación en el Código Orgánico Integral Penal. Pero mm, antes de eso, es un fenómeno que se presenta en la sociedad como tal. Entonces, este fenómeno tiene ciertas peculiaridades que generalmente hacen relación con que es un fenómeno adaptable, es un fenómeno que tiende a evolucionar, no es algo estático, no es algo que se mantiene, por decir, firme en su concepción, sino siempre va mutando, siempre va adaptándose, acoplándose a la realidad en la que se presenta. Por eso podemos decir que en efecto es mutable y que es polifacético porque realmente aborda una gran cantidad de aspectos, tanto como una gran cantidad de operatividad y formas de manifestación. Por eso, conforme ustedes vieron, solamente pregunté a 3 personas, pero pudimos encontrar que no hay una unidad de criterio, no se lo puede definir de una forma unívoca, de una forma universal al tema de la delincuencia organizada. ¿Sí? Porque en efecto tiene bastante complejidad este fenómeno tratar de sintetizar. Entonces es por esto que una herramienta para poder tener un mejor entendimiento de este concepto es hacerlo a través de un poco revisar históricamente
cómo es que este fenómeno apareció y cuáles son pues las causas que permiten que esto germine dentro de una sociedad, ¿no? En ese sentido, a ver, alguien de las dos personas que tenía alzada la mano, yo quisiera escucharles, por favor. ¿En qué punto de la historia creen que nació la delincuencia organizada? Lo primero que se le venga a la mente. A ver, doctor Nicolás Krau, perdón. Yo creo que la delincuencia organizada nació cuando los criminales, la criminalidad se empezó a infiltrar en el Estado. Ok, me llevo infiltración. ¿Alguien más, por favor, doctor Vargas? Buenas tardes. Efectivamente coincido con el colega en la primera instancia, cuando ya ingresa directamente al Estado. Pero ¿qué sucede? Yo creo que tenemos que partir directamente en el hecho de la evolución social, ¿no? Obviamente que es muy conocido y en el derecho lo revisamos continuamente, que el derecho va avanzando con la sociedad. Es decir, la transformación social lo que ayuda también que el derecho vaya transformándose. Entonces, el delincuente común ha ido organizándose, ha ido evolucionando. Entonces, ya cuenta con una estructura directamente que actúa al margen de la ley, pero, ojo, pero de una u otra manera ya ingresa de manera legal. Es decir, tiene sus empresas legales, entre comillas, y tiene toda su estructura legal. O sea, ya te digo, es directamente organizado como tal, actuando al margen de la ley, pero se va infiltrando dentro de lo legal, entre comillas, insisto. Eso por Ya, lo pronto, mi querido doctor. ya. ¿Alguien más de pronto? Parecería que no. Entonces, de lo que ustedes me han dicho, también muy acertadamente, habrán notado que se ha hecho referencia a que, por ejemplo, existe una infiltración de ciertos grupos en el Estado, ¿no? Entonces, veamos qué nos dice la doctrina sobre este asunto. Tenemos que, o sea, históricamente encontrar un momento fijo, un periodo de tiempo en el que haya nacido la delincuencia organizada como tal, es bien complicado. Pero lo que sí podemos encontrar son ciertos patrones, ciertas circunstancias que hacen que este fenómeno social se desarrolle, se propague y se vuelva realmente un problema. Tenemos que la doctrina nos indica, como bien dijo alguno de ustedes, que es una suerte de estados paralelos. Pero ¿por qué se da esto? ¿Sí? Tenemos quizá un antecedente fijo, que existen lugares en los que por alguna razón el Estado no se hace sentir o la presencia del Estado es sumamente débil. ¿Sí? Entonces, en efecto, en lugares que están desatendidos, en lugares donde el Estado de pronto no llega con la fuerza en la que llega en la capital, tal vez por hacernos una idea, es evidente que se crean nichos en los cuales, o los cuales van a tratar de ser llenados por otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, si en un lugar no hay presencia policial, esto va a degenerar en que haya alguien que por la fuerza mantenga el orden en ese lugar y evidentemente será esta persona o este grupo de personas quien asuma pues de pronto el rol de autoridad en ese lugar. A la vez, las personas que viven en ese lugar olvidado por el Estado o al cual el mismo no llega con esta fortaleza, van a ver con cierto desdén al Estado, porque van a decir, oigan, a mí el Estado me está votando. Y sin embargo, el grupo A, el grupo B, esta asociación que ha aparecido por aquí, ellos me están dando seguridad. Entonces, así como se genera antipatía hacia el Estado, se genera simpatía por estos grupos que aparecen, ¿sí? Pero no, pero las condiciones por las cuales el Estado puede estar ausente o no puede usar toda su intensidad, estar con toda su presencia en determinado lugar, son variadísimas. Les voy a poner un ejemplo que
es interesante y que de pronto es lo que primero se nos viene a la mente. Esto que está aquí, cuando, por ejemplo, hablamos de la mafia, generalmente uno tiene la idea, lo primero que se le viene a la mente es la mafia italiana, la mafia siciliana, y por eso yo quiero tomar ese ejemplo. Si ustedes pueden ver en esta imagen que está aquí, aquí está Italia, el zapatito o la bota, y esta parte roja de aquí es, no sé si alguien quiere intervenir o si no que por favor le silencie el micrófono. Como les decía, este es de Italia, la botita, y esto rojo de aquí es Sicilia. Tenemos que geográficamente, esta es una fotito de National Geographic, la distancia en el punto más estrecho entre Italia y Sicilia no es mayor a 3 kilómetros. Tenemos que incluso en la actualidad no ha sido factible construir un puente que una Sicilia con Italia, porque es una zona de una dificultad sísmica muy importante, no es seguro construir ahí. Entonces se mantiene esta distancia hasta la actualidad, esta brecha, esta separación del continente con Italia. Y eso les estoy hablando al día de hoy. Entonces, ubiquémonos de pronto algunos siglos atrás. Tenemos que, con esa realidad geográfica, por ejemplo, existía en Sicilia algunas condiciones sociales que eran complicadas. Carencia de agua, clima extremo, ausencia de caminos, sociedad latifundista, estamos en ese periodo de la historia, una ausencia total de poderes públicos, ¿no? Si vemos ahora en la actualidad, resulta complicado trasladarse ya cómo sería siglos de atrás, un predominio de un señor feudal, de un señor privado en ese lugar. Y todo esto pues fue dando lugar a que se vaya generando una suerte de autoridad local en el sitio. Autoridad local que empezó a asumir las funciones que en principio le competían al Estado y que luego para mantener su autoridad pues hizo uso de la sumisión, de la violencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo esta circunstancia geográfica particular dio origen justamente a esto que ustedes mismos han llamado una infiltración en el Estado, una suerte de Estado paralelo. ¿Sí? El origen fue este. Tenemos ejemplos de esto también, son en otros países, en Estados Unidos, en China, en Japón, ¿no es cierto? En Colombia con el tema de los cárteles. Y en términos generales podemos ver que por algún motivo ha existido un espacio en el que el Estado pues ha sido débil y ha sido aprovechado por estos grupos a fin de hacer presencia, hacerse notar y expandirse. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador? Recuerden que entre Sicilia e Italia había 3 kilómetros, que es alrededor de 1,8 millas marinas. Miren lo que pasa en Ecuador. Miren la distancia que tenemos de el Ecuador continental a las Islas Galápagos. Son 600 millas. Entonces, vemos que, por ejemplo, si comparamos con Sicilia, en efecto, Galápagos resulta bastante atractivo. Es un lugar bastante alejado de donde el Estado se encuentra con sus instituciones principales. Escucho a alguien que está también ahí con el audio, no sé si quiere intervenir, tal vez. No, parece que se le fue. Entonces, vemos que ya geográficamente el Ecuador presenta un tema interesante, ¿no? Tenemos parte continental, tenemos una parte aquí que es Galápagos, un archipiélago, pero internamente el país también tiene una geografía que resulta interesante, ¿no?
Existe, por ejemplo, una investigación de Insight Crime que ustedes la pueden acceder, está en el internet, un estudio del año 2019, en la que se analizan algunos de estos factores. Se pone quizá como un punto de partida que algún presidente pues decidió, según este estudio, ¿no? Esto no es algo que lo digo yo, no es algo que sea algo que yo estoy proponiendo, estoy solamente citando. Hubo un retiro de una base estadounidense en Manta, por ejemplo, que según este estudio también se dice habría sido aparentemente en base a una promesa que según se dice, según este estudio, habría sido para hacer un financiamiento de campaña. Insisto, yo estoy solamente citando un estudio. Y la cosa es de que, bueno, este cierre de esta base de Manta, pues sí tuvo algunas repercusiones un poco más objetivas. Como ustedes pueden ver en este mapa que está aquí, no sé si es que ahí se les hace un poco más visible, existen rutas de entrada y rutas de salida. Vemos que nosotros tenemos o somos limítrofes con Perú, somos limítrofes con Colombia, y por la parte de Galápagos, pues tenemos una apertura mayor hacia Centroamérica, hacia México. Entonces, realmente geográficamente esto hace que el país también tenga y sea atractivo para este tipo de conductas. Aquí vemos, por ejemplo, otras rutas en esta de acá. Vemos otras rutas que, por ejemplo, son aquellas que se utilizan desde, por ejemplo, Galápagos como una zona de, si se quiere, como una especie de gasolinera en alta mar. Y de ahí se sale pues al resto del mundo, ¿no? Se puede decir. Tenemos también como una situación particular del país. Por ejemplo, hay ciertos lugares de la costa en la que existen contrastes muy fuertes en la sociedad. Por poner un ejemplo, Guayaquil es un puerto, pero es el puerto que concentra una gran cantidad del poder económico del país. Esto hace que existan contrastes muy fuertes entre, como ustedes, por ejemplo, verán arriba, lugares que son así, bastante humildes, mucho más sencillos, y lugares así, que de pronto tienen otro target, otra perspectiva, ¿no? Entonces, este tipo de desigualdades siempre van a generar este tipo de espacios a fin de que puedan ser aprovechados pues por este tipo de bandas, por este tipo de grupos. Podemos entonces ver que en el país se ha pasado de lo que de pronto eran las bandas clásicas, los Latin Kings, Nietas, Mamaluchas, Colompico, tal vez, a un tipo de organizaciones ya de otra naturaleza, ¿no? Tenemos ya algunas que han sido identificadas por el propio Estado, como los choneros, tiguerones, lobos, cubanos, los chone killers, los Latin Kings. Entonces, vemos que este es un fenómeno que ha ido ya ganando espacio en el país y que realmente es un fenómeno que nosotros tenemos que mirarlo, tenemos que estar conscientes que está sucediendo, tenemos que tener presente de que no estamos enfrentando las mismas, si se quiere, las, la delincuencia ya no es la misma que tal vez nosotros estamos acostumbrados, no es una delincuencia común. Entonces, es importante tener en cuenta este contexto para entender a lo que nos estamos enfrentando y por qué entonces fue la respuesta del Estado a través de la creación de estas unidades especializadas y de la unidad que también se ha creado en la Defensoría Pública, ¿no?
¿Cuáles serían pues las consecuencias de la delincuencia organizada? Podríamos ver que la doctrina dice que hay una suplantación del orden legítimo e inestabilidad estatal. Existe una corrupción dentro de los poderes estatales, porque una vez que el Estado ya se encuentra debilitado y que por el otro lado este tipo de organizaciones se han fortalecido, no les resulta difícil empezar a ubicar personal, por decir así, dentro de instituciones públicas que sean claves para los negocios o para los objetivos que ésta puede tener, ¿no es cierto? Tenemos también que a la vez empiezan a diversificarse el portafolio de actividades que estos grupos pueden llegar a realizar. Pueden intentar ya no solo eh, ganar espacios en los que el Estado no está, sino también incluso minar de pronto las instituciones básicas del Estado, atentar contra funcionarios que son pronto claves, tomarse instituciones en las que se deciden cuestiones sensibles a sus intereses, como decíamos, ubicar ciertos funcionarios que puedan ser afines. Entonces, es todo este contexto lo que de alguna forma creo que se puede empezar a ver, tal vez, que en cierta forma se está presentando en el país. Doctor Damián, no me sale su apellido, pero por favor, continúe. Perdón, doctor, buenas tardes. De pronto ante esto podríamos hacer énfasis tal vez a la contaminación de altos mandos de las fuerzas del orden, tal vez. No sé si abarcaría dentro de esto. Claro, evidentemente, a más poder que pueda tener este tipo de organizaciones, van a buscar infiltrarse y tener control de entidades que sean claves. Si yo necesito, por ejemplo, traficar con droga, qué mejor si puedo aliarme con alguna mando medio, mando alto, que pueda sucumbir bien sea ante la corrupción o bien sea ante las amenazas, porque hay las dos formas de manejarse, pata, ¿cómo es lo que dicen? Plata o plomo, o copias o te mueres. Entonces, en realidad es una situación que sí, sí, es como usted dice. Tenemos también que esto deriva en que exista un incremento en la seguridad, en la inseguridad pública. Tenemos también que, evidentemente, a nivel de competencia, a nivel de lo que vendría a ser temas económicos, también afecta al país porque las empresas legales no pueden competir con esta operatividad que tienen las empresas que son ilícitas. Y también otra consecuencia es el daño directo. O sea, muchas veces lo que hemos conversado de infiltrar gente, por ejemplo, es un daño que no se percibe, porque usted no sabe que el funcionario que está en tal o cual institución, el ministro tal, el asambleísta tal, el juez tal, el fiscal tal, el defensor tal, el funcionario que sea, usted no puede saber si está o no está infiltrado. Pero también existen acciones directas, como por ejemplo son ya los actos que de pronto ellos realizan una extorsión, un sicariato, de pronto actos de terrorismo, de pronto el mismo tráfico de drogas, de armas, son manifestaciones ya más claras, un poco más de frente de lo que están haciendo. Pero las organizaciones operan con todo este panorama, con toda esta dinámica, con lo que se puede ver y con lo que no se puede ver. ¿Sí? Entonces, con estas un poco nociones, tal vez, o estas ideas que hemos tenido, yo les lanzo una pregunta. Yo quisiera que alguien me indique si todo delito que se comete con pluralidad de autores es una delincuencia organizada. Por favor, alguien ayúdeme con esto. A ver, por favor, alguien que tenga algún criterio. Bueno, doctor, ¿cómo está? Doctora Hola, Saskia doctora Balseca, ¿cómo Balseca, ¿cómo está? le va? Bien, gracias. Bueno, voy a hacerle un poco anímica la
su curso, su capacitación. A ver, efectivamente, doctor, a mi criterio, no todo lo que se participa con, como usted dice, la pluralidad de autores es delincuencia organizada. No, no es así. Para mí también existen personas dentro de asociaciones ilícitas. No todo es delincuencia organizada. Actualmente, eh, varios voy a ser más honesta, fiscalía, todo el día de hoy es delincuencia organizada. Todo acusa que es delincuencia porque la gente empieza a robar, porque empiezan a hacer varias cosas, es delincuencia organizada. Y no, doctor, hay cosas en las que también se tiene que verificar los tipos de delitos que hay. No bastaría solamente uno para poder determinar que se trate de una delincuencia organizada. Tienen que ser delincuencia organizada personas que realmente se cometan varios eventos de manera continua. Y obviamente, y lo que es más, señor juez, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Inclusive les ponen por delincuencia organizada, les incluyen eventos en los cuales las personas ya son inclusive sentenciadas en algunos casos y obviamente se toman de esos eventos para ponerlo como delincuencia organizada. O sea, inclusive se está poniendo el caso de que se está condenando doblemente por los mismos hechos. O vamos al punto, o es delincuencia organizada, o perdón, un ejemplo, o la persona cometió un asesinato. Y el mismo evento van incluyendo para el asesinato, para la delincuencia organizada, de pronto inclusive hasta para una asociación ilícita. Entonces, no todo, como usted dice, no todos los delitos en los que participan varias personas debería considerarse delincuencia organizada. Se debería de ser más objetivo, se debería de analizar bien los tipos de delitos también, porque no vamos a comparar, señor juez, las personas que contaminan los contenedores con grandes cantidades de droga para las personas que tienen tal vez un poco menos la droga, pero son, ojo, y no estoy justificando, ¿no? Que son microtraficantes que utilizan para su consumo, pero la cantidad y la pena es altísima, entonces no es lo mismo. Y capaz que a esta persona que tiene para su consumo, por tener esa cantidad, lo incorporan como delincuencia organizada. Entonces, no es así. Desde mi punto de vista, doctor, considero, tal vez esté un poco equivocada o tal vez actúe como defensora pública mismo, pero considero que está un poco equivocado este razonamiento. Hasta aquí, gracias, doctor. Un gusto verle, doctora Balseca. Gracias por su participación. Veo, por ejemplo, en el Doctor, chat. buenas tardes. Perdón que interrumpa, Teresa Andrade. ¿Cómo le va, doctora? A los ¿Cómo está, tiempos. doctor? Buenas tardes. Sí, yo tenía igual una apreciación y valga la oportunidad y aquí para compartir criterios y para aprender sobre todo. Yo estoy en el punto de atención donde se realizan audiencias de fuero en Corte Nacional. Y acá, por ejemplo, hemos tenido casos como delincuencia organizada, metástasis, purga, plaga. Entonces, a mí sí me ha dejado un sinsabor y voy a comparar básicamente con uno de los que yo manejé, que era el caso purga. Porque en el caso purga estaban 4 eventos considerados como delincuencia organizada, es decir, el evento Banco Pacífico, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, sumarios administrativos y tráfico de tierras, que se habría ocasionado en Guayaquil, en la Corte de Guayas. Entonces, algo que aquí mucho se habló o se criticó frente a Fiscalía, como manejó el caso, es que no se conocían entre todos los partícipes de estos 4 eventos, a diferencia de plaga o de metástasis. Acá eran casos totalmente diferentes, incluso Cuerpo de Ingenieros, que fueron los que terminaron siendo sentenciados, 2 eventos, Cuerpo de Ingenieros y Banco del Pacífico, se habían dado en 2 lugares, en 2 ciudades, Guayaquil y Quito. Entonces, yo vi que el doctor Wilson Toainga lo manejó en el sentido de que en delincuencia organizada, a criterio de él, no importa que no se conozcan entre los colaboradores, basta con que los líderes de la organización tengan algún contacto con esos colaboradores, no importa si entre ellos no se conocen, que era algo que es lo que más se discutió en la audiencia de juzgamiento.
Entonces, por ejemplo, a mí me queda esa duda, no sé si es que en su Vamos a, momento me podría no, ayudar sí, a eso. justamente, Gracias, doctor. lo tengo acá anotado. Vamos a eso, doctora. Un gusto verle a los tiempos también. Gracias, doctor. A ver, veo también en el chat que, bueno, Grover González nos trae la definición de delincuencia organizada. No hay problema, eso está en el COIP. Lo mismo en cuanto al origen de la delincuencia, compartimos. Veo que Saúl Figueroa me indica que no puede haber coautoría sin, no, puede haber coautoría sin que exista delincuencia organizada. Ya, el doctor acaba de dar en el clavo de hacia donde yo quería llegar. Vamos a ver con las preguntas y los acertados comentarios de todos ustedes, doctores, que en efecto la delincuencia organizada tiene algunos parámetros, algunas notas esenciales que nosotros tenemos que entender para poder diferenciar en efecto de un delito que tiene pluralidad de autores. Sí, o sea, no porque en un delito aparezcan muchas personas, como en el de la imagen, aquí vemos uno está con el bate, otro parece que le abre un maletín del cual le van a torturar, otro le debe estar amenazando aquí esta señorita al señor, otra la señorita de atrás parece que está con un arma. Todos están realizando alguna suerte de intimidación al señor, todos están en esta misma conducta, pero veamos si es que eso podría o no ser una delincuencia organizada. Entonces, para eso tenemos un poco que remitirnos a lo que dice la doctrina y a los instrumentos internacionales, ya a la legislación como tal, que define qué se debe entender por delincuencia organizada. Es importante tener presente que no existe un concepto generalizado, un concepto único. Sí, al igual que el fenómeno de delincuencia organizada y al igual que veían ustedes en la mañana, el fenómeno de la corrupción no es algo que se pueda tipificar de una forma unánime, por decir así. Pero lo que sí tenemos y sobre lo que sí hay consenso es respecto de qué elementos más o menos todos aceptan que se deben cumplir para que podamos nosotros hablar de una delincuencia organizada. Muchos de ellos ustedes ya los han esbozado. Y en primer lugar tenemos pues como una guía, yo creo ya práctica para todos nosotros en el país, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, en la cual en su artículo 2 me parece que es, nos presenta los siguientes parámetros, ¿cierto? Nos habla de un grupo estructurado, entendiéndose no uno formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y que no necesariamente haya asignado funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. Nos pone un numérico que dice que sea de más de 3 personas este grupo estructurado, nos pone una temporalidad, una permanencia, que es lo que se le llama, que es lo que dice que exista durante un cierto periodo de tiempo. Nos pone que tenga un propósito delictivo grave y también nos pone una finalidad, que es un fin económico o cualquier otro de orden material. Ya. Entonces, vemos que es una definición un poco confusa, porque nos dice grupo estructurado, pero después nos dice que también puede ser uno que no tenga esta estructura formal. Vemos que nos dice permanencia, pero también nos dice que no haya, sin que necesariamente haya continuidad en la condición del miembro. Entonces, ahí es necesario acudir a las guías legislativas para la aplicación de esta convención, que si se quiere son como las actas de la asamblea que tenemos nosotros aquí, las discusiones, y que procuran explicar entonces qué quisieron decir las representantes que suscribieron esta convención. Entonces, estas guías nos dicen que la definición de un grupo estructurado viene dada en negativo.
Es decir, no necesita de una jerarquía formal, se la utiliza en un sentido amplio. Es decir, incluye a aquellas agrupaciones que en efecto tienen una jerarquía que es identificable, que es clara, en la que de pronto no hay duda sobre quién es el líder y quién es tal vez el que le está ayudando al líder. Estructuras que también son un poco más elaboradas, pero también incluye en esta definición a aquellos grupos que no tienen esas jerarquías o que no tienen estos roles de una manera formalmente establecida, en los que tal vez es más difícil identificar el tipo de jerarquía que ellos tienen, el tipo de organización que ellos tienen. Recordemos que hay organizaciones que tienen una jerarquía horizontal, hay otras organizaciones que tienen jerarquías verticales y hay organizaciones que de cierta forma no tienen tan marcada, tan clara, tan expresa esa forma de organización. Entonces, estas guías nos dicen que de todas formas, aquellas estructuras también entrarían en esta definición. Pero lo que sí nos dejan claro es de que, aunque no necesariamente se vea expresamente esta estructuración, estos roles, esta jerarquización, lo que sí se necesita es que esta pluralidad de personas hayan acordado esta formación no de una manera fortuita, no de una manera, si se quiere, inmediata para la comisión de un delito específico, sino un acuerdo asociativo que tiene otras notas. Es diferente, es un acuerdo asociativo para cometer algunos delitos, como ustedes bien lo han indicado. También estas guías nos dicen que el tema de, por ejemplo, esta concertación quiere decir que estas personas actúan juntos, ¿sí? Pero esto dentro del contexto de lo anterior. Es decir, no necesariamente tienen que estar todos en el mismo evento, ¿sí? Sino que su participación, así sea en eventos separados, en eventos distantes, responda a un mismo intención del acuerdo asociativo que tienen con esta organización. Tenemos también que estas guías legislativas sobre el tema del fin económico nos refiere de que, claro, la convención hace énfasis en el tema de la finalidad económica, pero cuando dice u otros de orden material, no lo excluye necesariamente al tema, al tema económico. Puede ser cualquier tipo de beneficio porque incluso recoge estos papeles previos que pueden existir organizaciones, por ejemplo, que lo que buscan es tal vez temas sexuales, como cuando se trata de trata de personas, de explotación sexual. Entonces, si nos fuésemos a enfocar solamente entendiendo que es un tema material como económico, quedarían fuera de esta definición este tipo de organizaciones. Entonces, estas guías nos hacen ver que esa no fue la intención con la que se creó esta definición. Ahora, la Corte Constitucional también ha analizado este tipo penal. Entonces, vemos que en esta sentencia, la 13, 14 y N/21, hace un recuento de algunas cosas que ya hemos un poco ido esbozando en esta conversación, referente a que es un concepto que no está definido de una manera totalmente y universalmente común, pero sí que tiene ciertas notas esenciales. Aquí nos cita igualmente a la Convención de Palermo. Y la Corte, pues, o a criterio de la Corte, lo que ellos logran extraer es que las características que tiene este delito sería un grupo de personas, ¿no es cierto?, que se organizan
Es decir, aquí tenemos el tema este de la concertación, este acuerdo que están realizando en la comisión de delitos, es decir, no un tema específico. Tendríamos también que existe el requisito de la temporalidad y este acuerdo asociativo que tienen las personas es un acuerdo que perdura en el tiempo, es decir, no se agota con la comisión específica de un delito. Y tenemos también en respecto de en cuanto a los beneficios, pues nos está diciendo que los medios para obtener los mismos pues son a través de actividades ilícitas, a través de violencia, ¿no es cierto? Evidentemente nos dice entre líneas que es un delito doloso porque existe premeditación, existe planificación, existe acciones racionales que son planificadas, citando textual lo que dice la Corte. Entonces, vemos que de cierta manera, pues, va acoplando los criterios que tiene, pues, la Convención de Palermo. Ahora, algunos temas de lo que decía la doctora Andrade. Yo me permití también tener o anotar aquí unas 3 casaciones referente a este delito de delincuencia organizada que recogen algunas características importantes. Por ejemplo, la primera casación, la que está aquí, la 5930, en el párrafo 55 nos está definiendo que las asociaciones ilícitas y los delitos de delincuencia organizada son pluriofensivos, son delitos de peligro abstracto, dice, son autónomos, existen desde el inicio organizativo y asociativo y terminan al cesar tal asocio, siendo además permanentes. ¿Sí? También tenemos que nos está diciendo o nos reitera que esta asociación existe desde el punto de partida organizativo, desde el momento inicial de ingreso o acceso a la asociación y termina en el momento de retiro de ella. En consecuencia, reitera, es un delito permanente. En el párrafo 31 nos ha dicho la Corte Nacional que es un delito de peligro abstracto, autónomo e independiente de los delitos fines que se perpetran, que no se agota con el acuerdo de sus integrantes, siendo pluriofensivo. Tenemos la casación, esta 5541 que está aquí. Esta, en cambio, en cuanto al fin económico, nos ha dicho que no se establece que el mismo sea un elemento objetivo del tipo penal. Ya vamos a ver por qué. Hay otra casación que es la 1382, en la que nos dice que las personas tienen que estar vinculadas por un criterio de permanencia, no haberse formado fortuitamente. ¿No es cierto? Eh, a ver, había una importante aquí también. Mm, mm, mm. Hay una que me falta que no le tengo aquí. A ver, le voy a dejar para después, pero justamente respondí a lo que nos decía la doctora Andrade. Y esta iba en el sentido de que tampoco es necesario que los miembros de la organización se conozcan como tal. Porque, y la lógica que tenía la Corte Nacional, y ya voy a encontrar esta casación, es de que justamente por la compartimentación de la información o los roles o las estructuras que muchas veces estas presentan, no necesariamente yo sé quién es el líder o yo necesariamente no sé que Juanito tiene este rol o que Pepito tiene este otro rol. Lo que se valora ahí no es que todos sepan de todos los eventos, sino que exista este acuerdo asociativo, acuerdo que es permanente, acuerdo que se mantiene en el tiempo, acuerdo que es para cometer delitos. Y en ese contexto, pues, exista el aporte, bien sea como un líder de la organización o bien sea como un colaborador. Sí. De esto que hemos visto, entonces, ¿cómo podríamos o qué características podríamos sacar del delito de delincuencia organizada? Podríamos ver que es un delito común,
Esto porque no requiere pues una calidad especial en los sujetos activos. Aquí me dicen, la diferencia radica en los fines. La delincuencia se realiza para cometer delitos trascendentes que desestabilizan el orden de un país, buscan a través de la violencia, no solo para cometer. En efecto, sí, lo que dice el doctor Vergara es lo que acabamos de un poco revisar. Más que delitos trascendentes, claro, se habla en la Convención de Palermo de delitos graves que superen los 4 años y conforme nuestra legislación se entendería graves aquellos que superen los 5 años de privación de libertad, ¿no? Es un catálogo bastante amplio. Entonces veríamos que es un delito común porque no requiere un sujeto activo calificado. También las definiciones y también de lo que ha sido expuesto por la Corte Nacional, podríamos ver que es un delito de mera actividad, de cierta manera, porque si bien tiene una finalidad económica, no requiere que efectivamente la misma se llegue a consumar, se llegue a completar. Tenemos que es un delito de peligro abstracto, pues la consumación se da, inicia el momento en el que existe este acuerdo asociativo para poner en peligro el bien jurídico y cesa el momento que también cesa este acuerdo, esta estructura que se organizó con esa finalidad. Conforme nos ha dicho la Nacional, entonces es un delito permanente. ¿Por qué? Porque el acuerdo asociativo no es fortuito, no es fugaz, no está orientado a un solo delito. Tenemos también que es un delito autónomo porque no depende de que los delitos fines para los cuales se concibió se lleguen o no se lleguen a cometer. Y evidentemente es un delito que se comete por acción y esta acción es dolosa. Veo que ahí me ponen en el chat si es que la delincuencia organizada no sería un delito de resultado. No sé, doctor, si quiere exponerlo tal vez esto, tomar la palabra. Mi pregunta es, a ver, delincuencia organizada no podría caer en una situación de tentativa, porque en cambio la asociación ilícita, en cambio, es la mera conformación de la partida y es asociación ilícita, sin que se cometa ya un delito, pero la asociación ilícita, en cambio, esa es mi pregunta, ¿sería un delito de resultado? No le entiendo la pregunta. O sea, usted me dice si la delincuencia organizada es un delito de resultado. ¿Eso me está Sí, preguntando? porque no habría tentativa de delincuencia organizada, o sea, no me podrían procesar a mí por tentativa de delincuencia organizada, por Por haber eso, hecho el grupo y no haber justamente, hecho, o doctor, sea, por eso, doctor, en el segundo renglón, lo que está anotado ahí, conforme lo que hemos visto, es que sería un delito de mera actividad. Es decir, un delito que se consuma y inicia la consumación el momento en que surge este acuerdo asociativo con las notas que ya hemos visto, permanencia, reiteración, la finalidad de cometer delitos. Y cesa el momento que cesa también este acuerdo asociativo, esta organización como tal. Pero lo que se castiga, al igual que en la asociación ilícita, es ese acuerdo, es esa resolución de, de organizarse para la comisión de esos fines. Sí, entonces por eso no es un delito de resultado. Los delitos ya, fines, lo que se juzga autónomamente, eso sí, son delitos, dependerá cada tipo penal, si es que es de resultado, si es que es de mera actividad, pero la delincuencia organizada como tal es autónoma a eso. gracias a la aclaración, don, es que no tenía claro, por eso preguntaba, no me quedó claro, gracias. Pero no le entiendo, o sea, más o menos ahora ya le tiene más claro tal vez, o no está de Sí, acuerdo. es que es una cuestión muy así, muy fina entre asociación ilícita y delincuencia organizada. Entonces, porque el tipo de penal de asociación ilícita es la mera conformación de la partida, ya constituye el tipo penal. Pero en cambio la delincuencia organizada, ¿cómo la diferenciamos entre delincuencia y asociación ilícita? Bueno, en primer lugar, por el tipo de organización. Porque en el de la delincuencia organizada estamos hablando de un acuerdo que es mucho más permanente, es mucho más orientado a perdurar en el tiempo.
También los delitos son es distintos. La finalidad va orientada a delitos que tienen que superan los 5 años de privación de libertad, por ejemplo, son delitos mucho más graves. Son delitos en los que, si bien conforme la Convención de Palermo no es que se requiere formalmente y expresamente una estructuración, sí se puede ya a lo largo de la investigación ir identificando que no todos cumplen una misma función. En cambio, la asociación ilícita es un poquito más de una, si se quiere, de una envergadura menor a lo que sería una delincuencia organizada. Son como delitos parecidos, pero con alcances distintos. No sé, doctor, si de pronto tal vez eso le convenció o igual podemos seguir conversando, porque la idea aquí es un poco discutir estos temas, no es un adoctrinamiento, no se trata de que yo tenga la razón o no tenga la razón, es un poco plantearles cómo están las cosas, cómo lo ha visto la Corte Nacional, la Corte Constitucional, la normativa que tenemos y generar debate, porque generalmente esto es caso a caso en las audiencias. Bueno, yo en experiencia lo que tengo años anteriores, antes de las reformas, por ejemplo, yo alguna vez tuve una situación de que la policía tuvo seguimientos a personas que vendían droga y eran consumidores. Fueron llamados a flagrancia, en flagrancia se formuló cargos y el mismo fiscal les dijo, es más, si quieren hacemos abreviado en ese tiempo la sesión ilícita era de un año, pero ahora esas mismas investigaciones están yendo por delincuencia organizada. Entonces, a nosotros que estamos defendiendo, pues sí nos toca ir entendiendo también cómo es que ha evolucionado también estos criterios de la Corte Nacional, la Corte Constitucional, para que también ustedes como jueces consideren qué es asociación ilícita y qué es delincuencia organizada. Eso, mi doc. Y yo lo que le podría decir, doctor, y lo vamos a ver después, en un poco en la comparación de cómo ha evolucionado la norma. Inicialmente, y eso recordarán los defensores públicos, cómo lo entendíamos antes, ¿no? La delincuencia organizada antes de la segunda reforma, la que fue en el 2023, eh, básicamente no tenía la definición de colaboradores, ¿no? Entonces, la mayor diferencia, o como uno lo entendía en ese entonces, era como que asociación ilícita está orientada a delitos que tienen menos de 5 años y delincuencia organizada, delitos de más de 5 años. Ese era como que el criterio que se utilizaba un poco por falla legislativa al no entender que realmente la distinción no solamente es el objeto del delito, sino también los alcances y los requisitos mucho más complejos que requiere la delincuencia organizada. Entonces, claro, todos hemos vivido este proceso en el que realmente recién como que estamos entendiendo los alcances verdaderos para poder hablar de delincuencia organizada. No sé si Paula Cisneros quería conversar porque me sale ahí y tal vez se le prendió el micrófono. No, parecería que no. Vamos entonces un poco disgregando los elementos del tipo. Como veíamos, en lo que es el sujeto activo no se requiere una calidad especial. Es un delito además plurisubjetivo porque necesariamente, por la propia definición del tipo penal, requiere más de una persona para su conformación. Es un elemento indiscutible. En cuanto al sujeto pasivo, dado que es un delito de peligro abstracto, en términos generales la víctima sería la sociedad, así como el Estado, de alguna forma, en su calidad de garante de la seguridad pública. Esto se ratifica si es que vemos la ubicación geográfica que tiene este tipo penal en el COIP. Lo pone como un delito contra la seguridad pública dentro del capítulo de los delitos contra la estructura del Estado constitucional. En cuanto al objeto del delito, de esta misma estructura geográfica en el COIP podemos ver que está contra seguridad pública, estructura del Estado constitucional. En cuanto al objeto material fenomenológico, ustedes lo tienen súper claro, ¿no es cierto? El objeto material es la persona o la cosa sobre la que recae la infracción.
En este caso, el delito no recae sobre personas u objetos físicos tangibles, pues evidentemente recae sobre la sociedad, recae sobre el Estado. Y además, el objeto de esta infracción es justamente este fenómeno observable, esta organización que se ha conformado para los fines que ya han sido tantas veces expuestos. En cuanto a los medios y las conductas de la revisión del tipo, podríamos ver que la conducta transversal es justamente este acuerdo asociativo, esta concertación. Y entonces ahí nos divide, ¿no? Este acuerdo concertación bien es para la formación del grupo con las notas que ya hemos visto, el financiamiento, el ejercer mando, dirección, planificación de actividades de este grupo con las notas que ya hemos visto, o el colaborar a través de la prestación o facilitación de conocimientos a un grupo con las notas que ya hemos visto. Sí, pero lo medular es justamente este acuerdo, esta concertación. De ahí el rol a través del cual yo demuestro cómo he acordado y cómo he concertado participar en esta situación. Pues, podrá ser, insisto, podrá ser financiando, ejerciendo el mando, planificando actividades, ¿no es cierto? O colaborando. Pero en todos es común que existe este acuerdo común de alguna forma formar parte de esto. El resultado, que es lo que usted me decía, doctor Vallejo, ¿no es cierto? De la lectura del tipo penal no se desprendería que se necesita que esas conductas produzcan un resultado, sino que lo que realmente se está castigando es la capacidad que tienen estas conductas de poner en peligro la seguridad pública y la estructura del Estado constitucional. Por eso hablábamos también de que es un delito de peligro abstracto. No sé si tal vez, no, ya le apagué. Y también tenemos como elemento del tipo penal un elemento valorativo. Por eso es que la Corte Nacional dice que no es un elemento, no es que sea un delito de resultado por el tema del fin económico, sino que tiene esta finalidad en el elemento subjetivo de la obtención de beneficios económicos. Es decir, se hace para algo esto, más allá de que eso se consiga o no se consiga. Evidentemente, si yo creo, formo parte, acuerdo colaborar con este tipo de organizaciones, lo hago porque quiero sacar algo, pero no se sanciona que yo lo consiga o no, sino el hecho de que yo me estoy asociando para hacer eso. Entonces, de pronto, nuestra primera pregunta, la que habíamos visto, si es que todo es delincuencia organizada, ya ustedes lo tienen súper claro, en el chat me lo pusieron así y es evidente, ¿cierto? El hecho de que participe más de una persona en una infracción no es una delincuencia organizada. Si es que no se cumplen los criterios que hemos visto, sería una simple coautoría. ¿Cierto? Un delito en el cual, un delito específico, un delito en el cual existe un acuerdo asociativo, sí, pero es un acuerdo asociativo fugaz e instantáneo, porque se determina ese acuerdo el momento que se comete el delito para el cual se llevó a cabo en primer lugar ese acuerdo. Entonces, eso es lo básico, lo que hay que de pronto, la diferencia más trascendental, es la profundidad, si se quiere, la gravedad del acuerdo que se forma entre las personas que cometen la infracción. Si es algo específico de una situación que es claramente determinable, que Pepito, Juanita y Byron están reunidos y están planificando el robo a la agencia del Banco X el día de mañana, eso es una coautoría, nada más. Pero si tenemos que Pepito, Juanito y Byron lo que están haciendo es planificar el cometimiento de robos o de secuestros o de extorsiones
y no un evento específico, sino hacerlo a largo plazo o en un plazo medianamente que se extiende en el tiempo, que de cierta forma es por eso que este acuerdo es permanente, porque se mantiene hasta que logren realizar este objetivo o empiecen a hacer lo que, para lo que se organizaron. Entonces vemos que los alcances son diferentes. Lo que nos decía usted, doctor Vallejo, la asociación ilícita y la organización criminal son como primos, más o menos, pero el detalle está en justamente que en la organización criminal, de cierta forma, sí se puede percibir esta especie de organización formal o no, ¿no es cierto? Son acuerdos más complejos que lo que se presenta en la asociación ilícita, ¿no es cierto? Y esa sería de pronto la forma más fácil en la que yo al menos lo pude presentar así, tal vez a través de este cuadro comparativo. Tenemos, entonces, ya con esta situación, de pronto, no sé si es que alguien quiere levantar la mano, algún comentario, alguien que no esté de acuerdo, porque es importante entender esto, porque de aquí vamos ya a pasar a las normas que rigen esta jurisdicción anticorrupción y finalmente vamos a ver ya los factores de competencia que están básicamente enfocados en entender estas notas esenciales del delito de delincuencia organizada. Perdón, doctor. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Si me puede Gracias. ayudar. Claro, doctor, siga. Gracias más bien por participar. Ya, en cuanto a la organización, entiendo de que, o sea, aclarando lo que decía la doctora Andrade, no debe haber un conocimiento de cómo está organizada o estructurada la organización entre sus miembros, pero sus miembros sí deben ser conscientes de que pertenecen a una organización. Ahora, yo he tenido Claro. casos de delincuencia organizada, por decirle que les sentencian por colaboradores, pero ellos no conocían de que estaban colaborando para ninguna organización. Tuve un caso de una persona que era vendedor de celulares y estas personas le adquirían celulares a este sujeto y la fiscalía le acusó como colaborador en delincuencia organizada y el tribunal lo sentencia de esa forma. Ahora entiendo de que la esencia también de la fiscalía sería probar la conciencia y voluntad de pertenecer a la organización y que él tenga pleno conocimiento que esta organización es de carácter ilícito. Esa sería tu inquietud, pregunta y reflexión que tengo, doctor. Gracias. Claro. Y bueno, yo no quisiera entrar en casos concretos porque de pronto y por ahí yo pudiera conocer o de pronto si esté conociendo, no tengo idea. Pero si vamos al punto de pronto doctrinario y tal vez a los criterios que nos proporciona la Corte Nacional y principios básicos del derecho penal, es lógico que, claro, toda conducta debe probarse que evidentemente ha sido cometida de forma dolosa y cada tipo penal pues tiene un dolo particular, no un dolo específico. Entonces, en el caso que usted me comenta, yo no lo conozco, no lo tengo en el radar, pero en efecto es como usted dice, no sé qué habrá ahí, pero de pronto por alguna razón se consideró que existió ese dolo de colaborar con algo más grande, no solamente comprar celulares tan aisladamente, no lo sé. No quisiera profundizar en eso, pero sería esa mi respuesta, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Una pregunta nada más. Respecto a lo que comentó mi compañera Saskia Balseca, en estos tipos de delitos, señor juez, nosotros también, una audiencia que tuve, di a conocer así a los jueces del tribunal que el principio de no bis in idem, en todo caso, estaría violentando. ¿Por qué? Porque dentro de este delito de delincuencia organizada resulta que hay unos eventos delictivos, llamémosle así. El 6 y un 10, mi detenido le acusaron por un asesinato, pero dentro de la instrucción fiscal, el fiscal emitió un dictamen abstentivo y le dieron un sobreseimiento. Con esos mismos hechos le vinculan a delincuencia organizada. La otra persona que le representaba
tenía armas y le siguió la persecución de la causa y se sometió a un procedimiento abreviado con una pena de 40 meses. Y con esos mismos hechos, otra vez le quieren juzgar acá en esto de delincuencia organizada. Esa es mi duda, doctor, tenga la gentileza de aclararme si no estaría violentando este principio constitucional de no bis in idem. Gracias. Ya, igual me pone, doctora, usted al límite porque de pronto es algo que podría yo conocer eventualmente, no sé. Pero igual, remitiéndonos a la parte general, a lo que hemos conversado, a la doctrina y a los criterios jurisprudenciales, veíamos que para criterio de la Corte Nacional es un delito autónomo, ¿no es cierto? Entonces, lo que habrá de probarse, no sé si eso pasó o no pasó en el caso que usted me dice, pero lo que tendrían que haberse probado ahí, me imagino yo, es de que más allá de que en la causa haya sido sobreseído o no haya sido sobreseído, que como hemos visto es autónomo, lo que sería de ver es que haya existido este acuerdo asociativo y que tenga las notas que hemos conversado. Entonces, en esa perspectiva, los actos que usted me está mencionando, pues se podrían ver desde esa especie de autonomía. Yo sé que este es un tema bastante polémico porque el COIP no regula de una manera muy feliz el tema de los concursos. También yo estoy consciente que hay una postura que más o menos indica que debería aquí verse como delito medio, delito fin y hacerse un solo proceso. Pero realmente en la práctica, para donde van las cosas es por el tema de la autonomía, la realidad. Entonces, así es como se lo está procesando y así es como se está manejando, pero no soy ajeno al problema que usted y que la doctora Andrade también lo indicaban, ¿no? Pero más o menos la Corte Nacional ha ido también por esa línea. Ya, gracias, doctor. Muy gentil. No, a usted, muchas gracias. Bueno, y yo creo que continuemos entonces con las normas que rigen la unidad anticorrupción. Yo entiendo que muchos de ustedes ya las conocen, no sé si todos ya las conocen, pero de todas formas hay que pasarle una revisión, ¿no? Como antecedente, pues bueno, como veían en la mañana con el doctor Granda, el Estado tuvo que dar respuesta de alguna forma a, si se quiere, necesidades internacionales, pues de que se tome en serio el tema este del combate a la corrupción. En ese contexto, eh, se creó esta agencia anticorrupción, como se conocen en otros países, se optó por crear una jurisdicción penal, en materia penal especializada en estos temas. ¿Sí? Otros países, por ejemplo, han optado en lo mismo, pero solamente a nivel de fiscalías. Y lo remiten los casos a los jueces comunes y corrientes. Hay otras legislaciones que no le ven la necesidad de que haya actores del sistema judicial que sean especializados, sino lo manejan a través de instituciones de control especializadas o controles políticos también, como también veían en la mañana. Hay varias formas de abordar este problema, pero aquí se decidió, como en todo, crear jueces especializados como los hay jueces de violencia, como los hay jueces de adolescentes. Entonces, ese es el antecedente de esto. Tenemos que, claro, esto derivó en que a partir del artículo 230.1 y 230.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, se hicieron algunas reformas en las que se creó esta unidad que tiene una característica especial para quienes no lo conozcan, es que tiene jurisdicción a nivel nacional. Es un poco extraño eso, quiebra, si se quiere, un poco las reglas de competencia, pero fue un tema que ya fue zanjado por la Corte Constitucional a través de la sentencia 922 CN/22, en que la Corte Nacional, en que la Corte Constitucional, pues básicamente estableció que no se vulnera principio de competencia en razón del territorio, que no se vulnera el derecho a la defensa y que lo que sí tiene que hacer el Estado es, pues, más allá de tener un anexo en la resolución 190 con los tipos penales, es a través de ley establecer
qué delitos van a ser juzgados por la unidad de crimen organizado. Esa sería un poco la perspectiva normativa que tenemos, ¿no? Ahora sí, ¿qué dice pues esta sentencia de la Corte Constitucional? Como veíamos, se demandó estos artículos del Código Orgánico de la Función Judicial, la resolución 190/2021, en la cual constan desglosadas estas circunstancias complementarias, las competencias que tienen los jueces de la unidad, la sala penal, y también sobre esto, pues, consta como anexo uno los 44 delitos que son los que conoce a nivel nacional la unidad. Todo esto, pues, finalmente la Corte Constitucional concluyó lo siguiente, que es plenamente constitucional, pero aquí algo importante que sí sería importante tomar atención. En dos grupos generales, la unidad conoce delitos relacionados con corrupción y delitos relacionados con crimen organizado. Son dos grupos grandes de delitos, ¿ya? Em, Estos delitos son los que constan en el anexo uno de la resolución 190 del Consejo de la Judicatura, ¿ya? Pero no basta que el delito conste en el anexo para que el proceso sea competencia de nuestra unidad. Además de que conste en el anexo, que es requisito indispensable, tiene que cumplirse otros requisitos adicionales. Entonces, la Corte Constitucional lo que nos dice es que para aquellos delitos relacionados con el crimen organizado, a más de que evidentemente conste en el anexo, deberá cumplirse con los parámetros establecidos en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya? Y para los delitos relacionados con corrupción, en este caso, la Corte Constitucional solamente dice que que la unidad sería competente para conocer los delitos de corrupción que constan en el anexo. ¿Ya? Entonces, en lo que se refiere a los delitos relacionados con crimen organizado, vemos que también tenemos la resolución 190, que también fue objeto de esta sentencia de constitucionalidad. Y esta resolución 190 nos habla de que para la competencia debe verificarse la concurrencia de una o más de las circunstancias complementarias. Entonces, si me siguen, lo primero es que el delito esté en el anexo. Lo segundo sería identificar si es que es delito de corrupción o es delito relacionado con crimen organizado. Si es que es delito de corrupción, entonces debo cumplir con las circunstancias complementarias. Pero si es que es un delito de crimen relacionado con el crimen organizado, como dice la misma Corte, debe estar en el anexo, debe cumplir con los parámetros del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal y también debe cumplir con las circunstancias complementarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen estas famosas circunstancias complementarias? La 1, la 2, la 4 y la 5, como ustedes pueden ver en términos generales, lo que dicen es que este delito debe ser cometido como una forma de funcionamiento de una estructura criminal organizada conforme el artículo 2 de la Convención de Palermo, lo que ya vimos, lo que nos habla de estructura, de grupo organizado, que sea formalmente o informalmente roles y demás, lo que vimos ya al comienzo. Y el requisito más ambiguo de todos es el numeral 3, que dice que haya trascendencia o connotación nacional o internacional provocada por el delito.
Entonces, en la práctica, ¿esto qué es lo que ha significado? Que en los delitos que son de crimen organizado, por ejemplo, pensemos un secuestro extorsivo, y no tiene que probarse un evento aislado de un secuestro extorsivo, sino tiene que darse cuenta de que ese evento de secuestro extorsivo o los eventos, si es que hubo más de secuestro extorsivo, no responden a un acto aislado, sino que responden a la operatividad de un grupo de delincuencia con las notas que ya hemos visto. Es decir, que tras de esa comisión de ese delito o esos delitos esté un grupo con las características que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional nos dice, cumplan con parámetros del 369 y cumplan con las circunstancias complementarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Muchas veces solamente en otros lugares del país ven que el delito está en el anexo, es un delito relacionado con crimen organizado y proceden a inhibirse y mandar donde nosotros. Entonces, por eso es de que en general nosotros devolvemos los casos porque hay que cumplir además de eso con estos parámetros que se ha indicado. En cambio, en los delitos que son de corrupción, ahí basta que esté en el anexo y cumpla una de las circunstancias complementarias. Ahí no nos exige, si es que ustedes regresamos, ¿no es cierto?, a la sentencia de la Corte Constitucional, ahí nos está diciendo de que las judicaturas especializadas conozcan 2.2 delitos relacionados con corrupción, los que constan en el anexo. Entonces, en buen romance significa que todos los delitos de corrupción que constan en el anexo son competencia de la unidad siempre que se cumplan estas circunstancias complementarias. Entonces, de la 1 a la 5, de la 1 a la 2, la 4 y la 5, realmente es complicado que se las acredite y nadie pues hace esa alegación. El tema es el 3, que dice trascendencia o connotación nacional o internacional provocada por el delito. Y esa es la razón con la cual los casos de corrupción entran donde nosotros. Em, También la Corte Nacional sacó la resolución, la 7, la 2023, que un poco compilando toda esta dispersión normativa que había, sacó ya pues de una manera más clara los requisitos, que son temporalidad, que quiere decir que el proceso como tal haya iniciado con posterioridad al 9 de diciembre del 2022. La tipicidad, es decir, que conste en el anexo, las circunstancias de la comisión, es decir, que el delito, como ya vimos, cumpla con los parámetros del 369 y con las circunstancias complementarias que constan en el anexo, si es que es relacionado con crimen organizado, o que esté en el anexo y cumpla con las circunstancias complementarias en el caso de delitos de corrupción. También se inventó la Corte Nacional, bueno, no digamos que se inventó, digamos que les pareció adecuado que los casos de fuero de corte provincial sean conocidos por uno de los jueces, de los 6 jueces de las dos tribunales de la sala de la Corte Provincial. Sabemos que según el Código Orgánico de la Función Judicial, el competente para conocer los casos de fuero es el presidente de la Corte Provincial de Justicia del lugar donde se produjo el delito. Pero Nacional se inventó, o mejor dicho, creó esta perspectiva de que realmente por la especialidad del tema y dado que nosotros tenemos competencia nacional, lo lógico es de que de manera unipersonal cualquiera de los 6 jueces que integran las salas pues conozca estos delitos cuando son competencia de la unidad y cuando son casos de fuero funcional. Entonces, eso también es bueno saber. Igual la competencia de los actos urgentes, que eso simplemente se aclara que nos corresponde a nosotros, igual que le correspondería a cualquier juez en su materia común y corriente.
tenemos que, en específico sobre las competencias de la sala penal de la Corte Provincial, bueno, el Código Orgánico de la Función Judicial no dice mayor al respecto, solamente que existirá una sala especializada. Es a través de las resoluciones 62 y 173 que se establece, se crea una sala penal adicional en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para conocer a nivel nacional este tipo de delitos. Esa es la explicación más sencilla. Y la competencia nuestra, pues, es en general conocer todos los recursos que están previstos en el COIP de lo que los jueces de primera instancia resuelvan. Y también, pues, como ya les indiqué, conocer los temas de fuero. Ya está eso en la resolución del Consejo. Y también, aparte de eso, conocemos temas constitucionales como cualquier otro juez. En primera instancia, habeas corpus y en segunda instancia, acciones de protección a nivel de toda la provincia de Pichincha. Y aquí están los artículos. ¿Y esto de aquí qué es? Ah, claro. Ahora, yo les decía que la circunstancia complementaria, esta la de la trascendencia o connotación nacional, es súper ambigua, porque realmente, ¿dónde está definido qué es trascendente o cuál es la connotación nacional? Entonces, existen dos conflictos de competencia que fueron elevados por nuestro tribunal, no por nuestra sala, porque realmente necesitábamos un criterio de la nacional. Y este del año 2023 ya nos dio un primer punto de partida, que es que la existencia de un funcionario público, hablando en delitos de corrupción, ya es indicativo de que es un tema de trascendencia, porque los delitos de corrupción es un tema que internacionalmente los estados se comprometen a combatir y de ahí viene dada ya la relevancia. Recientemente, en otro conflicto de competencia que se elevó, ampliaron ese criterio y dijeron que ya no, o sea, no es solamente el hecho de ser funcionario público, sino también el bien jurídico. Entonces, estos bienes jurídicos pues tienden a lacerar de pronto las arcas del Estado en muchos casos. Entonces, ahí hay como también decir que no solo es el rol del funcionario público, sino también el tema del bien jurídico que se protege en estos delitos contra la administración pública, ¿no? Entonces, por ahí entra la trascendencia y se ratifica que estos delitos de corrupción pues, son competencia de la unidad. Y con eso creo que cumplí con el tiempo. Les agradezco mucho. Si es que de pronto alguien quiere contactarme, también ahí yo tengo un canal en Twitter en el que suelo de pronto publicar algunas preguntas interesantes, si es que alguien tiene de pronto ese interés. Y creo que con esto, para ser respetuoso con el tiempo de todos y todas ustedes, pues podríamos concluir con la presentación. Creo que se abordó todo lo que ofrecimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Uzcategui, por sus valiosos aportes. No sé si en este momento también hay preguntas de las defensoras, de los defensores, que podrían aprovechar este espacio con el doctor Uzcategui. A ver, vamos viendo. Yo veo que hay algunas aquí en el chat también. A ver, dice la diferencia radica, no sé, ya la vimos. Delito de resultado, ya la vimos. Ya me dice Jequispe, el delito de delincuencia tiene que identificar al líder o lo basta con que se identifique a los colaboradores. Bueno, en este caso, yo lo que le podría decir, y más o menos cuál ha sido la lógica, es de que si es que estamos hablando de que tras de un delito X, Y, Z está una organización, generalmente están identificados ya estos líderes, aunque no estén de pronto procesados o de pronto estén prófugos, tal vez. De pronto hay casos en que se juzga solo a los colaboradores, pero en efecto, dentro del proceso como tal, se da cuenta de que existe también personas con este otro rol. Entonces, eso le podría yo indicar, doctora. El doctor Rómulo Romo Iglesias me dice, yo creo que la diferencia está únicamente en la descripción típica, pero ambos tienen esa concertación de delinquir.
Sabe que en efecto en España tienen esa misma discusión y aparentemente ya no tiene mucho sentido el tema de la asociación ilícita, la verdad. Y allá hacen una distinción entre grupo criminal y organización criminal. Y va por esa línea también, doctor, sí. Dice, doctor Trujillo, para que se desarrolle o subsista este tipo de delito hay que tomar en cuenta mucho la relación entre delincuencia organizada y administración de justicia, donde nace la corrupción. Es la ineficiencia del sistema judicial, facilitan actividades criminales, ya que la delincuencia organizada se manifiesta en diversas formas, como el tráfico de armas, drogas, no sé qué. Como decían en el debate presidencial, no veo ninguna pregunta ahí, pero en todo caso, es verdad, es uno de los factores que, como hemos visto, influyen en esto. Dice el link de asistencia, por favor, eso no me corresponde a mí. Le dice doctor, la doctora Rodríguez. Qué gusto, doctora, a los tiempos también que le veo por acá. Dice, la trata de personas es un Igualmente, delito. doctor. ¿Cómo está? Es un delito competencia de los juzgadores. Veámoslo en el anexo, doctora. Yo, para serle franco, no me lo sé de memoria, siempre acudo a revisar en el anexo. Entonces, si es que en el anexo consta, en Le el hago esta anexo... pregunta, doctor, porque tengo una interrogante. Yo Ah, entiendo y según el anexo de lo que yo leí, consta la ah, trata de personas como parte del crimen organizado. ¿ya? Pero Fiscalía misma está solicitando que se haga formulaciones de cargos a los jueces que no son competentes en anticorrupción, sino con competencia penal. Entonces yo diferí con la fiscal que conoce de un caso en el que yo tengo y me dijo ¿Ah? no, porque es en este caso. Le planteé al juez también, pero estamos en esa situación de que yo considero que tiene que ser competencia de anticorrupción, Claro. porque estamos hablando de que tiene que cumplir con los mismos requisitos del artículo 369 que implica la delincuencia organizada, es decir, que exista una estructura, que existan dos o más personas que tenga una participación. Entonces, y en el caso mío hay, pero le hago esta consulta es porque tengo este conflicto de competencia. Claro, o sea, yo lo que le sugiero, bueno, no lo tome como sugerencia, lo que podría hacer es de que tal vez ahí se genere un conflicto de competencia, ¿no? Para poder dar una respuesta de pronto expresa ya en ese caso sobre ese tema. En términos generales, igual, si es que se cumplen los parámetros de que nos exige la Corte Constitucional y las circunstancias complementarias, claro, parecería, ¿no es cierto? Eso, sin ver el fondo del tema, parecería por encimita de que sí sería un tema de competencia. Entonces, quizá ahí es el juez, más que el fiscal realmente, el que tiene que asegurar su propia competencia, ¿no? Y recordemos que, y esto ha pasado en muchos casos, esto se lo hace incluso hasta la audiencia preparatoria. La verdad. Entonces, ahí sería el tema un poco de no sé cómo estará el caso, no sé qué hay, qué no hay ahí, pero de pronto, si es que es como usted dice, pues claro, siempre al juez se nos puede incidentar el tema de la competencia. Es lo primerito que nosotros tenemos que ver. Entonces, podría ser ahí un tema en el que si es que el juez considera que su requerimiento es adecuado, acepta, se inhibe, irá donde un juez de nuestra unidad y será él el que le acepte la competencia o la niegue. Y si le niega, sube en consulta donde nosotros y ahí pues habrá que ver. Perfecto, doctor, me dio la solución ahorita. Claro, estoy justo en ese conflicto con el juez penal y quiero ver cómo lo puedo dirimir para que no se caiga el caso por ningún lado. Claro, pero eso sí, es ya una decisión del juez, porque si el juez en Ujú. cambio considera que sí tiene la competencia, pues es ya un tema del juez como tal, ¿no? Ok, Entonces, gracias. Muy gentil, una pues, linda tarde. igual, doctora. Bueno, y veo que ya les han puesto entonces el link para su registro de asistencia. Yo ya no veo más preguntas, no veo nada más. Creo que si es que están de acuerdo, pues siendo respetuoso con el tiempo de todos, nos podríamos ya tal vez retirar. No sé, doctora. Játiva, tal vez si es que tengo alguna indicación al respecto. No, muchísimas gracias, doctor. Más bien agradecerle por su tiempo, por sus aportes y agradecerles también a todos por su participación. Muchas gracias y una linda tarde. Gracias, igual. Chao, chao. Gracias. Gracias, buenas tardes.